Bueno, pues buenas noches a todos. Nada, dejo este vídeo como de costumbre para aportar pues una curiosidad para aquellos que no lo sepan y que les pueda venir bien. Curiosidad mecánica. Bueno, aquellos que me seguís en Instagram y Facebook sabéis que bueno, he estado preparando uno de los barreiros, modelo 7000, que sabéis que tengo dos, porque tuvimos una avería de tema de inyección. Ya he comentado que lo he conseguido ya reparar y que voy a subir un vídeo, va a ser un tanto largo, pero voy a explicar toda la odisea que he llevado a cabo para ponerlo en marcha, porque bueno, se han complicado un poco las cosas, pero me ha servido para aprender a hacer la puesta a punto de estos motores, del D34 que lleva el Barreiro 7000 y el Barreiro 7070. Y bueno, he intentado buscar información, no hay así nada en lo que es en las redes. Lo que me han ayudado pues han sido amigos que entre unos y otros, por sus propias experiencias, algunos mecánicos, pues bueno, me han ido un poquito asesorando y desde aquí pues les doy las gracias. Ahora dejaré yo ese vídeo para, como digo, aquel que le pueda servir. Os lo subiré en breve porque tengo que montarlo, porque he ido grabando distintos fragmentos de cada proceso y quiero evidentemente unirlo todo en un vídeo. Bueno, en este en concreto os voy a comentar sobre el tema de la electricidad, la electrónica del tractor, ¿de acuerdo? Uno de los elementos que he instalado para comprobar en un principio de dónde venía la avería que os he comentado, pues ha sido un bombín eléctrico, ¿de acuerdo? Hemos anulado el mecánico, el bombín de alimentación, y hemos colocado este eléctrico que veis aquí plateado. Bueno, es un bombín a 12 voltios. El Barreiro 7000 es un tractor que va a 24 voltios, lleva dos baterías, ¿de acuerdo? No es la primera vez que hago una instalación en este tractor en concreto de un elemento a 12 voltios. El 7070 llevaba el motor de arranque 12 voltios. Me hice de una de esas puestas en marcha de un tractor de desguace, porque bueno, me topé con él en un desguace de coche y la compré porque ya es difícil encontrar recambio para estos tractores. Y bueno, si un momento dado se me abría la puesta en marcha, pues tengo la opción de esta de repuesto. Era del modelo 7070 a 12 voltios, los últimos fabricados. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que quienes ya han colocado esa puesta en marcha de 12 voltios en estos tractores, normalmente lo que hacen es que cambian la instalación del tractor. Ponen alternador a 12 voltios para dejar una única batería, para que arranque con esa puesta en marcha de 12 voltios. Y evidentemente cambiar bombillas y demás. Incluso puede ser que el reloj de la temperatura deje de funcionar, tengan que poner algún kit estándar de 12 voltios. En fin, para no anular yo la instalación de este tractor, se me ocurrió hacer un circuito doble, ¿de acuerdo? Mantener todo el tractor a 24 voltios y hacer un circuito para la puesta en marcha alimentándolo desde una única batería. De aquí el que sea tan útiles los relés, ¿de acuerdo? Los relés. Bueno, mediante un relé de 24 voltios, pues lo que hice fue instalarlo en el llavero de arranque, os lo voy a mostrar ahora, para que el cable de alimentación del automático de la puesta en marcha, aquí lo vemos, el relé junto a la llave, pues en vez de alimentar el automático de la puesta en marcha, lo que nos alimente sea la bobina de dicho relé, ese que os acabo de mostrar, a 24 voltios, y lo que es la maniobra que va a realizar el relé, pues puede ser indistintamente a 12 o 24 en función del motor de arranque que tengamos instalado, el de 12 o el de 24. En este momento tengo el de 24, ¿vale? La de 12 la tengo de reserva, la instalé para probarla. Y lo que hice, para que sea fácil y sencillo, es montar un segundo cable de alimentación, ¿vale? El cable gordo de alimentación del motor de arranque, para que vaya exclusivamente al motor de arranque. El original ha quedado aquí, lo tengo ahí encintado, y lo que hice fue unir los cables que llegaban al mismo punto de unión
para la alimentación de la instalación eléctrica del tractor, entre ellos para la carga de la batería, ¿de acuerdo? Por eso conservo el cable original. Pero el que me alimenta el motor de arranque en este momento es este secundario, que además veis este pequeño que está aquí, es el del automático, que es el que pasaría por la maniobra del relé que os he mostrado en el arranque. Es decir, que con cambiar el cable pequeño y este cable gordo de alimentación, los cuales llegan a mi motor de arranque, cambiarlos a la primera batería, puse, para que sea sencillo, un espárrago más largo de la borna, ¿de acuerdo? En ambas, para la instalación a 24 de la segunda batería y en la de la primera. Simplemente sería poner esos dos cables que llevan sus bornas, como veis, sus ojos, ¿vale? Lo entraríamos aquí, tendríamos ya 12 voltios y conectaríamos en el motor de arranque 12, pues el cable de alimentación y el cable del automático. Con lo cual, nuestra llave siempre va a trabajar a 24 voltios, activando y desactivando el relé, y va a dejar pasar la tensión de 12 o 24 en función de donde tengamos conectado cable de alimentación y cable del automático del motor de arranque, en correspondencia con el que tengamos instalado, evidentemente. Con lo cual, el relé es un elemento que nos da mucho juego en las instalaciones eléctricas. Bueno, pues en este momento estoy haciendo lo mismo con el bombín de alimentación que os he comentado antes. Hemos colocado un relé, lo he enlazado con el cable del calentador de antorcha, porque ese cable pasa por su correspondiente fusible, y cuando cortamos contacto se queda sin corriente. ¿Qué es lo que va a hacer ese cable? Alimentar la bobina del relé, dejando pasar pues 12 voltios. ¿A dónde he cogido la alimentación positiva del bombín? Pues a la toma que acabo de comentar, que sería para la instalación de 12 voltios, en el motor de arranque de 12 voltios, si trajera esos cables aquí, ¿de acuerdo? Se pondrían todos en ese momento aquí. Ahora, como tenemos la de 24, pues el arranque está allí, pero ya tenemos hecha la instalación para el bombín, para que quede permanente en donde cogeríamos la de 12 voltios. Es algo sencillo y nos permite mantener todo el tractor a 24 sin cambiar tenedor, ni luces, no cambiar nada, y poder utilizar elementos a 12 voltios. Ya digo, con algo tan sencillo como un relé de 24 voltios en este caso. Además, el hecho del arranque, pasarlo por la llave, pasarlo por el relé, es decir, utilizar el arranque, lo que sería el arranque original, que iba antes al automático, ahora para alimentar el relé, hace que conservemos también el llavero de arranque, no se nos queme con el tiempo. En el John Deere, aunque es 12 voltios, pues he hecho lo mismo. El arranque no me alimenta la llave, no me alimenta el motor de arranque, lo que es el automático, me alimenta el relé. Y después el relé es el que sostiene la intensidad para el momento del arranque. En fin, aquí lo dejo como curiosidad para aquellos que les pueda venir bien, para que evidentemente los que no lo supieran, pues bueno, pues que sepáis que el relé es algo muy útil. Igualmente, en los focos de trabajo que le instalé a este tractor, pues ahí tenéis en esa cajita verde, tengo metido mis dos relés. ¿Para qué? Para que los interruptores no soporten el consumo de los focos, porque calentaría los interruptores y los terminaría quemando. La bobina de relé consume muy poquita energía, con lo cual los interruptores nos alimentan la bobina. Lleva dos terminales, uno positivo y negativo. Como es una bobina, es indistinto que coloquemos uno u otro en un lado o en otro. Simplemente es alimentar una punta positiva y otra negativa en la bobina, y los dos que nos queda simplemente hace de puente de circuito para que pase nuestro positivo, que sería la alimentación, en este caso para el bombín, en el caso de los focos, pues para el consumo de los focos. Es decir, lo que es el circuito interno del relé, la parte de circuito es mucho más resistente para aguantar los consumos. Ya hay que tener en cuenta, evidentemente, las características del relé, el amperaje que sostienen y demás. Pero lo que es activarlo y desactivarlo mediante la bobina, pues es muy poquita intensidad, es un consumo mínimo y los interruptores no se nos queman. Bueno, pues nada, hasta aquí dejo este vídeo sobre los relés. Un saludo y hasta el próximo.